Hola amigos del canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy es un vídeo un vídeo un poco negativo, pero bueno, es lo que tiene la naturaleza y lo que tiene la agricultura. Ahí estamos viendo la planta si la recordáis, la última que traté, no es la planta casi muerta de ayer, del vídeo de ayer, ¿vale? Es una planta que traté, que está en los suscriptores que más fieles que veis todos mis vídeos, o casi todos mis vídeos, en la huertita de arriba que tiene unas 5 plantas, ya se me han fastidiado alguna más sin ser esta. Ahora vamos a ver un poco la pequeña huerta esta, donde me salió el chancro también, que ese no es, a ver si lo vemos ahora. Este fue el que me salió el chancro también. Esta huertilla que siempre está muy afectada por hongos, claro. Yo también empecé a hacer los tratamientos estos del Fosetil, el Fosetil nuevo, hace poco. Pero el fosfonato, que son los fofitos, empecé pues hace un año prácticamente y no le había puesto mucho. O sea, ahora es que estoy empezando un poco más a hacer las fumigaciones. Siempre me he estado ayudando con la bioestimulación. Las otras plantas están bien, menos dos que sí están un poquito también, dos o tres que están un poquito, también un poquito, pero bueno, o sea, tienen todas sus hojas y tal. Hay una que sí está en más mal estado, quizás le haga algún pinchazo, alguna inyección con fosfonato. Voy a ver la evolución en las próximas semanas y si veo que no mejora, porque ya le he dado varias veces estos productos con bioestimulación, lo que le hice una fumigación de fosfonato, que sería el fofito, aminoácidos y algas, ¿vale? O sea, un buen combo ahí para darle foliar, porque aún tiene hojas, pero sí es verdad que está en mal estado. Ahí estamos viendo la planta de el chancro, ¿veis? ¿Veis? A esta también le di, ahí vemos ese pequeño brote, debido a esa bioestimulación que le hice el otro día, que le apliqué foliar, solo a estas plantas, le di a esta huerta y a las 2 3 plantas, yo tengo una mochila fumigadora, un atomizador, que por cierto, tengo que grabar un vídeo, lo que pasa es que no me gusta hacer promociones de marca, porque nadie me paga nada ni nada, pero para que lo tengáis en cuenta, para quien tenga un pequeño cultivo como yo, que tenga ahí sus pequeñas plantas, bueno, pequeño y no tan pequeño, pero claro, lo que pasa es que las mochilas pues tienes que cargarlas tú y también para estar todo el día, pues es un poco, vamos, que te fastidia un poco, te puede fastidiar un poco la espalda, pero bueno, para quien tenga pequeños cultivos, la verdad que estas mochilas fumigadoras, atomizadores, lo podéis buscar aquí en internet, van bastante bien. Ahí estamos viendo esta planta también, la que estamos viendo ahora, que está más grande, también, que yo ya lo dije en un vídeo pasado, y no sé, esta huerta le ataca, está el hongo, está instalado el hongo y se ve que tiene gran cantidad de hongo esta huertilla. No es una tierra arcillosa, prácticamente es la misma tierra que está por los otros huertos. Los otros huertos están por debajo. Ahora estamos viendo una planta que se me secó, pero esta planta ya ahorita va a ser 2 años, no la he resembrado, tengo que resembrar una planta aquí y ahora voy a tener que resembrar 2. Siempre esta pequeña huerta, problemas con los hongos. Vamos a ver si ahora que incluimos en este plan estos 2 productos, como son el fosetil aluminio, y como son, no podemos aplicar mucho fosetil, tampoco podemos aplicar mucho fosfonato, pero sobre todo el fosetil no podemos aplicarlo mucho. ¿Por qué? Porque tiene el componente aluminio. Y cargar las plantas o la tierra, por si lo podemos también utilizar vía riego. Se recomienda más foliar en plantas de aguacate, pero bueno, también riego también en principio también funcionaría. Lo tiene ahí la raíz. ¿Qué pasa? Que tiene el componente aluminio que no es bueno, para la tierra y para la planta. Es un elemento tóxico, por así decirlo. Es un elemento pesado, el aluminio. Es como, por ejemplo, la tierra. No quiero hacer vídeo muy largo, pero la tierra. Ahí estoy cortando para que veáis. Se ha secado totalmente. Quería grabarlo. Pero bueno, lo que estaba diciendo, el aluminio, las tierras ácidas como esta que tiene un poco de acidez, la mía, por eso la utilización de carbonato cálcico una vez al año para subir ese puntito, ese medio punto de pH
y que se me quede en 6 y algo y que se quede el pH más recomendado para la buena absorción de nutrientes y también pues para que la planta se sienta más cómoda. También para el tema de hongos también. Es muy importante regular el tema de los pH, señores. Hagan su análisis de tierra. Quien no lo ha hecho, haga su análisis de tierra y intente regular el pH. Ya que hay muchos vídeos, busquen regulación de pH, que seguro que alguno hay. Ya he hecho tantos vídeos, tengo ya más de 400 vídeos, pero seguro que lo he hecho. Y más adelante seguramente lo volveré a hacer. Pero bueno, regular el pH, algo así lo digo fácil. Para bajarlo, azufre, hay unos azufres que son más para aplicar para esto en concreto. Y de la otra manera sería, por ejemplo, el carbonato cálcico va bastante bien, o cal agrícola, o hidróxido de cal, pero más recomendado es el carbonato cálcico. Bueno, ahí estamos viendo la planta con el chancro y nada, ¿qué decir? No podemos hacer nada, ¿Qué podemos hacer? Ya para esto ya también tengo, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente de esto mismo que tiene problemas con su cultivo de aguacate, con cualquier cosa, temas de fertilización, cualquier cosa me podéis hablar por ahí. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales cuando a las plantas le faltan. Todos los elementos los vemos ahí, nitrógeno, fósforo, boro, zinc, cobre, manganeso, todos los vemos ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, eso también lo digo en las consultas personalizadas cuando hay un problema de fitóstora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es que no podemos hacer siempre cuidar la raíz, subir un poquito las dosis de abono de, por ejemplo, calcio, fósforo, que es para la nutrición, buena nutrición de raíz. Darle fosfito vía foliar. Fosetil, regulación del pH, importante, regulación del pH, y sobre todo en tierras ácidas. Acordémonos que los hongos les gustan los medios ácidos, ¿vale? Los hongos, si os fijáis, los hongos les gustan los medios ácidos. Por eso hay algunos vídeos aquí en internet que utilizan, pero a todos los hongos, que utilizan agua oxigenada, pero tal, porque le estás dando un medio alcalino y al hongo no le gusta. Pero bueno, eso es otro tema, no quiero liarla aquí. Y nada, para que veáis que a veces no podemos hacer nada. También ¿cómo decirlo? Se han unido varios factores negativos, porque yo tuve una operación y claro, y todavía sigo en recuperación. Sabemos que esto es una cosa lenta. No pude hacer las labores de trabajo. Le vine a hacer los pinchazos de fosfito de potasio demasiado tarde. La planta estaba llena de hierba porque yo no pude hacer las labores. Eso también es malo. Tenemos que intentar tener la finca, nuestros árboles de aguacate, libres de malezas, por lo menos lo que es alrededor del árbol, ¿vale? Lo que es alrededor del árbol. Y nada, muchas cosas que podemos hacer para intentar salvarlas. Pero hay veces que si ya pillamos demasiado tarde, como ha pasado con esta planta, el hongo, ya no tenemos nada, ya poco podemos hacer. Lo intentamos, le hicimos las dosis, le hicimos los pinchazos, le hicimos un riego, le hicimos un drench, pero claro, estuve ahí 2 meses que no pude hacerle labores y esos 2 meses el hongo creció y acabó con la planta. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, suscríbanse al canal, compartan los vídeos y nada, un saludo.